Filosofía y Teología Latinoamericana, Filosofía y Teología de la Libertad. Quiero presentar un ensayo filosófico-teológico para una catequesis social, política y económica. Y empezó a seguir el esquema del padre Lafon sobre la estructura y método de la suma en Santo Tomás, pero preferí inspirarme, no seguir al pie de la letra, el esquema de la Constitución Dogmática Lumen Gentium en el Concilio Vaticano II. Aquí voy a utilizar el concepto de paterología para hacer una reflexión teológica sobre la función salvífica del Padre Eterno. No confundir paterología con patrología, que es el estudio de los santos padres y el aporte teológico de los santos padres en la vida y en la teología de la Iglesia. Voy a hablar de la creación, empezando por el número 2 de la Constitución Lumen Gentium. El Padre Eterno creó el mundo entero por designios liberísimos de su sabiduría y de su bondad. Estamos hablando de Dios, del ser de Dios, pero al ser de Dios puedo llegar por dos caminos: por el camino de la revelación, en la línea del Concilio Vaticano I, que a Dios se le puede conocer por la sola luz de la razón sin temor a equivocarse. O por el otro lado, porque Dios se revela libremente y en este sentido se revela como Padre. Si no está el Padre Eterno en el origen, si no está Dios en el origen de la creación, si no está el ser de Dios, hay que poner el no ser o la nada, y entonces caeríamos en una concepción histórica del eterno retorno. Todo vuelve al no ser y sale del no ser y vuelve al no ser, sale de la nada y vuelve a la nada. Nosotros aquí ponemos como principio creador a la persona del Padre Eterno, de ahí nuestra paterología. Él creó el mundo y creó al hombre, y después que el hombre se cayó, no lo abandonó, sino que en atención a los méritos futuros de Cristo siempre le brindó ayuda salvadora, y a lo largo de toda la historia de Israel en el Antiguo Testamento le hizo las promesas del Salvador, que finalmente el Padre cumplió cuando el Verbo Eterno del Padre vino y se hizo hombre. Cuando el Verbo Eterno del Padre, que es el Mesías, que es Cristo, y la cristología, el estudio de Cristo en la historia de la salvación, entonces se hizo hombre, y al encarnarse el Verbo asumió todo lo que hay en el ser humano, asumió lo mineral, lo vegetal y lo animal y lo propiamente humano. Es interesante, el segundo prefacio de la misa de Navidad dice que Cristo asumió toda la creación. De ahí es que Cristo es Dios, es hombre y es cosmo. Por eso le decimos que es un teoantropocosmo. Cristo es no solamente salvador del hombre y de la humanidad, sino que el salvador del mundo. Ilustra muy bien toda la liturgia de la misa de Cristo Rey en el misal romano. Ahora bien, Cristo viene y por medio de su misterio pascual va a actuar comunicando su salvación al hombre. Después que Cristo viene, constituye la Iglesia y culmina su misión salvífica del misterio pascual en el altar de la cruz, el Padre Eterno va a enviar su espíritu. Neumatología, neuma es espíritu. En griego, el Padre Eterno va a enviar su espíritu, que es el alma eterna y trascendente de la Iglesia, que santifica permanentemente la Iglesia. Y aquí estamos meditando sobre el número 4 de la Constitución Dogmática Lumen Gentium. Santifica la Iglesia, le recuerda el mensaje revelado a la Iglesia. Y el Espíritu Santo está en toda la Iglesia, no es solamente de algunos privilegiados, es el Espíritu eterno y trascendente de la Iglesia.
Ahora bien, esta iglesia animada por el Espíritu, enviada por Cristo, aquí tocamos el tema de la eclesiología, el estudio de la misión de la iglesia en la historia de la salvación y de nuestra propia salvación. Esta iglesia, sacramento universal y necesario de salvación de Cristo en el mundo, actualiza el misterio pascual de Cristo por medio de los sacramentos. De ahí la sacramentología, en un ensayo por sintetizar los sacramentos que se proyecta sobre el hombre. Antropocosmología, dado que el hombre es un antropocosmo, nos recuerda la Constitución Gaudium et Spes en el número 14, que el cuerpo humano por su condición material sintetiza el universo. De ahí es que Cristo, así como asumió al hombre como antropocosmo, y la iglesia ahora le comunica el misterio pascual de Cristo por medio de los 7 sacramentos, le comunica sobre toda su condición como unidad sustancial, espíritu y materia. Ahora bien, este hombre que recibe la actualización del misterio pascual de Cristo por medio de los sacramentos, vamos a analizar un poco sobre su modo de ser, un poco el quién es el hombre. Decimos que el hombre, el ser humano, es estado en su ser y en su deber ser. El hombre no está en el Estado no está en el hombre es Estado. Así como decimos que el hombre es un ser social, que es un modo de ser del hombre, de la misma manera decimos el ser humano es un ser Estado. De ahí es que el sujeto del hombre, desde donde se tiene que organizar jurídicamente el Estado, tiene que ser el ser humano. El ser humano es un ser social, un ser político, y del mismo modo entonces es un ser Estado, es un modo de ser del hombre, insistimos, marcan. ¿Por qué? Porque el poder y la soberanía de Dios está escrita en el ser del hombre, el ontológico, en el ser del hombre y en el deber ser del hombre. Y esta es la raíz metafísica y trascendente del Estado, no el contrato social de los amigos liberales racionalistas. La raíz metafísica del poder y la soberanía del Estado, que está relativizada por el poder y la soberanía de los demás estados, las relaciones interestatales y las relaciones internacionales, el poder y la soberanía de Dios es la raíz metafísica y trascendente del origen del Estado. Pero además este antropocosmo que recibe la influencia, la acción salvífica del misterio pascual de Cristo por medio de los sacramentos que la Iglesia le comunica, es un ser mercado. El hombre no está en el mercado no está en el hombre, es un modo del ser del hombre. El hombre, por su condición de riqueza en valores, necesita del tú de la comunidad para comunicar la riqueza de sus valores, pero al mismo tiempo es pobre, como no tiene la totalidad de los valores para su realización plenamente, necesita que el tú de la comunidad le comunique los valores que le faltan para ser él más yo, para que él viva su yosidad profunda en lo ontológico y en lo ético. Esto habría que marcar con mucha fuerza. El hombre, el ser humano mercado, es el sujeto, el principio y el fin del proceso económico, que es la co-creación, la distribución, la asimilación, teniendo dinero como medida del cambio y del intercambio. El capitalismo nos adiestró con su filosofía, con su psicología y con su lenguaje. Es hora de asumir críticamente todo esto y hacer nuestro propio aporte. En el caso que yo estoy haciendo es de la filosofía tomista, conocida en la historia de la filosofía como el realismo crítico. Ahora bien,
El Padre entonces viene por medio de Cristo, por medio del Espíritu, actúa en la iglesia por los sacramentos actúa por medio del hombre y desde el hombre actúa sobre toda la cultura del hombre. El sistema capitalista redujo el mercado a lo económico, pero lo económico es la interacción de las personas, pero con todos sus valores integrales, no solo económicos, sino religioso, social, político, técnico, artístico, cultural, etcétera, etcétera. El capitalismo empobreció terriblemente la riqueza cultural del ser humano. Entonces, Cristo viene y toma al hombre por medio de la iglesia con toda su cultura y nos dice la Constitución, Gozo y Esperanza en el número 39, aquí nos indica la flecha, todo viene del Padre y todos nuestros valores culturales lo encontraremos en la casa del Padre libre de toda mancha de pecado. Entonces, necesitamos una catequesis filosófica, teológica, para una catequesis social, política y económica desde nuestra propia perspectiva. El capitalismo liberal se ha adueñado hasta de la boca. En la Universidad Católica Argentina se enseña esa economía racionalista e idólatra y se da título en nombre de la Pontificia Universidad Católica Argentina. Se ha adueñado hasta de nuestras cabezas, se han metido en la iglesia. Pedimos a las personas responsables, ¿dónde están los economistas formados por la UCA? ¿Dónde están? Es pecado preguntar qué doctrina, qué mensaje se enseña en la Facultad de Teología de Villa Devoto, en el seminario donde se forman los primeros curas. Se enseña la filosofía y la teología cultural, política y económica de la Iglesia del Concilio Vaticano II o el nombre de Dios y María Santísima. Se enseña la idolatría liberal capitalista, cayendo en una profunda esquizofrenia y en una profunda contradicción de nuestro mensaje y en nuestra vida. Es hora que le pedimos a Dios que nos mande profetas. El profeta anuncia el mensaje, denuncia lo que se opone al mensaje y es testigo del mensaje. Le pedimos a Dios que nos envíe moralistas. Se murieron todos los moralistas, no tenemos moralistas para que critiquen moralmente la cultura y hagan propuestas de valores. Hay toda una chatura generalizada, nos quedamos todos a nivel periodístico. Tengo una alta estima de la función del periodismo, que hicieron mucho, pero también achataron mucho la cultura. Divulgaron, pero achataron mucho la cultura. Necesitamos como iglesia, como cristianos, le pedimos a nuestros pastores, no es pecado preguntárselo. Aquí yo estoy proponiendo dos valores que no lo encuentro en la doctrina social de la iglesia: el ser humano como Estado, el ser humano como mercado, ser humano mercado. Y entonces desde esos dos valores fundamentales se tiene que organizar la cultura, la educación, la salud pública y fundamentalmente el orden jurídico del Estado. Necesitamos una nueva constitución. Nuestro país se está haciendo. Ya hemos recorrido mucho, pero ahora tenemos una teoría del Estado llamada Constitución Nacional, donde hay inmanencia y trascendencia, teísmo y ateísmo, idolatría y fe católica. Hace falta que los moralistas católicos que no se escondan debajo de la alfombra, sino que hagan una crítica en una función de servicio y que nos comprometamos, que no vivamos pensando en el puestito. Qué bien que estoy en mi puesto, no me quiero jugar porque a ver si me mueven del puesto y dónde voy a parar. Amigos de Indoamérica, amigos de Hispanoamérica, de América Latina, de Afroamérica y de Cosmoamérica. Será hasta nuestro próximo encuentro. Dios y la Virgen los bendiga ricamente.